¿Cuáles los posibles devenires de estas personas otra vez, Juan Antonio? ¿Mercenarios, crimen organizado o mercenarios, es decir, fuerzas claro, sí. armadas? Algunos de ellos podrán, si al final, yo qué sé, tienes un acuerdo y el ejército ucraniano va a quedar conformado por 150.000 efectivos. Bueno, pues algunos podrán quedarse. Imagino que aquellos que de alguna forma el mando considere que son los más adecuados para quedarse. Es decir, no los más locos, los más adecuados, ¿eh? Por su formación o por su veteranía, lo que sea. Otros, como digo, acabarán como aventureros, contratistas, o sea, en compañías de contratistas militares, de mercenarios, para ser utilizados en cualquier otro punto del mundo donde la compañía considere que le piden efectivos, pues, o sea, en África, en Oriente Medio, donde sea. Y Promoción de la otros, democracia. claro, y otros, irremediablemente, pues muchos de ellos, es decir, pues no les quedará más remedio, porque lo hemos visto ya otras veces, de otras guerras, pues se conformarán redes de delincuencia, de crimen organizado. Es decir, al final, tú te das cuenta que habrán hecho muchos contactos y al final, mira, si se ha traficado durante la guerra, se está traficando con armas. Eso significan contactos. Si armas suyas han aparecido en los cárteles mexicanos del narcotráfico, eso significa que ha habido contactos. Si hay contacto, aunque sea a través de intermediarios, esos intermediarios existen ahí. Es decir, ese teléfono existe. Se le puede llamar y decir, oye, ¿y si montamos una sucursal aquí en Bulgaria? O en Austria y demás. Es decir, pueden acabar integrándose en redes delincuenciales, redes de crimen organizado. Juan Antonio, uno de los cárteles más peligrosos de México, conocido como Los Zetas, comienza a partir de la fundación de una organización delictiva por ex militares mexicanos asignados a la lucha contra el tráfico de drogas y determinan en cierto momento que aventurar la vida por un sueldito del Estado mexicano o aventurar la vida, y quizás con mucho menos riesgo, por millones de dólares, claro, mejor lo segundo, y comienzan uno de los cárteles más organizados, incluso con sus propios uniformes y demás, y más exitosos de México, conocido como los Zetas, si no recuerdo mal, la Z por la frecuencia utilizada en radio, por las frecuencias Z1, una cosa así, utilizada por los militares mexicanos, habitualmente devenidos en narcotraficantes. Es uno de los cárteles actuales más importantes claro, en no, México. pues es que, pero además, con la gravedad, Qué miedito. claro, con la gravedad, Ezequiel, de que algunos de estos, por su veteranía, por sus conocimientos, haber estado meses y meses en zonas de combate muy duras, pues posiblemente algunos sirvan para estas compañías militares privadas o incluso compañías de seguridad, de escolta. Pero claro, esto implica una serie de condiciones mentales, de condiciones psicológicas, de equilibrio mental. No vas a poner a un pirao a escoltar a un ministro, aunque sea un ministro de Oriente Medio, de la monarquía, por ejemplo, va a poner un pirao. ¿Sabes? Con lo cual, vale, algunos de ellos podrán ser contratados, incluso pueden que en un momento determinado hasta realicen un buen trabajo. Pero claro, los más piraos, los más locos, los que tienen las manos más manchadas de sangre y han cometido crímenes y saben que pueden ser perseguidos, estos no van a ir, estos son los que van a entrar en redes del crimen organizado, en mafias. Por lo tanto, auténticas bandas de asesinos. Es decir, y esto es un problema que las autoridades europeas han pasado de él, les ha dado igual, porque en el fondo, como a las autoridades europeas les importa un rábano, la población europea y los ciudadanos, no les importa nada. Es decir, bueno, pues, pues medrarán por nuestros países y conformarán parte de, bueno, pues de los núcleos de delincuencia más peligrosa y organizada. Y bueno, simplemente una vez más, se hará evidente
que la fase superior del occidente liberal es la mentira y el crimen. Sí. Va en la lógica y en su propio desarrollo. Sí, en el caso de los excombatientes ucranianos, quizás no aparezca la posibilidad de un giro hacia el terrorismo islámico por una cuestión religiosa. Sí, claro, no, efectivamente. Pero hacia, vamos a llamarlo, actividades, si no terroristas, por lo menos armadas, no ligadas a la delincuencia, sino a cuestiones políticas, vamos, incluso de pago. Sí, no, a ver, yo decir, aquí no hay que hacerse ilusiones. Igual que ha habido los islamistas chechenos han sido utilizados en varios conflictos en Oriente Medio, o los georgianos han sido utilizados, bueno, en el golpe de Estado del Maidán en el 2014 en Ucrania. Claro, es que ahí estaban los georgianos. Sin duda alguna, estos ucranianos, bueno, pues van a ver algunos de ellos, es decir, serán seleccionados para conformar lo que siempre ha sido la red Gladio, que nunca nadie ha dicho que haya sido disuelta. La red Gladio, recordad que son esos grupos irregulares terroristas que manejaba la OTAN durante la Guerra Fría y que fueron protagonistas, entre otras cosas, por ejemplo, de la estrategia de la tensión en los años de plomo en Italia. Hay que acordarse, pues, de atentado en la estación de Bolonia, el tren de Milán, en algún banco, también en Milán, es decir, de muchos crímenes, muchos atentados terroristas, algunos de ellos, bueno, la estación de Bolonia fueron más de 90 muertos, si mal no recuerdo, 80 y tantos, 90 muertos. Es decir, estamos hablando, y todo esto lo manejaba la OTAN, la red Gladio. Entonces, se hacían operaciones encubiertas o de falsa bandera, en las cuales se acusaba a grupos de extrema derecha o de extrema izquierda, en función del contexto en un momento dado, pero realmente la mano que movía todo eso era la misma, la organización terrorista del Atlántico Norte. Pero es que esto, vamos, hay documentación sobrada, sobrada, para ver cómo se conformó eso, cómo se manejó, cómo se instrumentalizó. Es decir, y de buenas a primeras, pues se acusaba a Brigadas Rojas, o se acusaba a algún grupo de extrema derecha fantasmagórico, o se acusaba a la banda Bader-Meinhof, y así sucesivamente. Cuando realmente lo que era una estrategia de desestabilización en Italia, entre otras cosas, para que nunca llegara a gobernar el Partido Comunista Italiano. Son los años del pentapartido, por ejemplo. Clarísimo, sí. Entonces, sí. Estos elementos que pueden venir de Ucrania, algunos de ellos sin duda cubrirán perfectamente el perfil para ser incorporados a la red Gladio, les darán un trabajo, estarán durmientes y demás, y los utilizarán para lo que sea menester. Sí. Esta una consecuencia más trágica para Europa, ¿no? No mencionada en ningún lado, pero qué desastre esta guerra para Europa, completamente innecesaria, ¿sí? No, claro. Pero es que el desastre está desde el momento en que Europa es un conjunto de países sin soberanía, que están bajo la instrumentalización de una organización como la OTAN. Todo lo que pase, te lo puedes imaginar. Sí. Es decir, entra dentro de lo posible. Todo lo que pase entra dentro de lo posible. Porque ya ha pasado